La frase de hoy pertenece a un filósofo, un pensador cristiano, también santo, canonizado por la Iglesia, a saber, Severino Boecio. Su nombre de enorme importancia, vivió él en el siglo VI y fue realmente uno de estos hombres universales que son y filósofos y poetas y también consejeros y políticos, ¿no? Y el hombre en cuestión, ¿no?, llegó a ser el primer ministro del rey Teodorico Godo, ¿no?, en la ciudad de Pavia, luego de la caída, como ustedes saben, del Imperio Romano de Occidente. En aquella época, siglo VI, había un conflicto, ¿sí?, entre el Imperio Romano, que había subsistido y se había desarrollado en Constantinopla, en la ciudad fundada por Constantino para continuar la gloria de Roma, centro del imperio y de la cristiandad, ya imperio cristiano, y las nuevas monarquías que iban surgiendo, también ya bautizadas, muchas de ellas, en la Europa diezmada por las invasiones, ¿no? Y una de esas monarquías, la monarquía ostrogoda, cuyo rey en cuestión en aquellos años era Teodorico. Boecio pertenecía a la aristocracia romana, ¿no? Severino Boecio era de una familia con alcurnia, ¿no?, cuyos antepasados habían pertenecido a la clase dirigente, a la aristocracia de Roma, de la vieja Roma, ¿no?, de la Roma que está donde está el Papa, ¿no?, la Roma de Italia. Y Boecio, no solamente por sangre, sino por cultura, era un hombre de aquella tradición greco-latina, y latina fundamentalmente, ¿no? Y era un filósofo, fue un filósofo que escribió libros muy importantes, ¿no? Tradujo, por ejemplo, a Aristóteles del griego al latín, escribió libros de lógica, libros de teología. Es un hombre realmente de enorme talento. Entonces Teodorico, que es rey godo, ¿no?, lo llama, lo invita a ser primer ministro de su reciente monarquía, ¿no?, de estas nuevas instituciones que después se van a fortalecer obviamente ya con Carlomagno, ¿no?, pero ya muchos años después. Pero bueno, Boecio pertenece a como dos mundos que están en conflicto, ¿no?, político. Es como que culturalmente pertenece a Constantinopla, no a Roma, pero desde el punto de vista político, él ahora es primer ministro del rey godo, Teodorico, y no lo quieren. Entonces le hacen un complot en contra de él, lo acusan injustamente, es condenado y decapitado, ¿no?, le cortan la cabeza. Entonces, estando en la cárcel, Boecio escribe un libro que tuvo una enorme importancia muchos siglos después. Estamos en el siglo VI, fíjense ustedes, ¿no? Creo que esto es interesante, desde el punto de vista cultural, ¿no? Siglo VI, y después tenemos, después de muchos siglos como de silencio, de una construcción silenciosa de Europa, aparecen nombres como Santo Tomás de Aquino, siglo XIII. Si nos imaginamos un puente, entonces, entre esta antigüedad cristiana, ¿no?, representada por los santos padres, o sea, por San Agustín y por Boecio, ¿no? Entonces ese puente pasa de Boecio, después de muchos siglos, a hombres como San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, ¿no? Es una referencia muy importante, ¿no?, para este primer renacimiento, cuya figura principal es Tomás de Aquino. Bien, entonces le voy a leer un poco, un párrafo, ¿no?, y ya vamos a la frase, no se preocupen. Entonces estaba él en la cárcel, dice él, ¿no?, esperando ser decapitado. Imagínense, primer ministro, el hombre más importante, de repente está esperando ser decapitado como criminal.
Entonces escribe en este libro, La consolación de la filosofía, dice: en tanto que en silencio me agitaban estos sombríos pensamientos, y con aguzado estilo escribían blandas tablillas mi lamento quejumbroso, ¿no? Es un poco como Job del Antiguo Testamento, ¿no? Está escrito muy bien, está escrito en poesía en realidad. Apareció sobre mí la figura de una mujer, de sereno y majestuoso rostro, de ojos de fuego, penetrantes como jamás los viera un ser humano, de color sonrosado, llena de vida, de inagutables energías, a pesar de que sus muchos años podían hacer creer que no pertenecía a nuestra generación, ¿no? Entonces parecía una mujer espléndida, no como una diosa. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es? Bueno, es la filosofía. Por eso Boecio llama a su libro La consolación de la filosofía. La filosofía, ¿qué hace? Viene a consolarlo al pobre Boecio y a prepararlo para la muerte, ¿no? Entonces el libro consiste en un diálogo, ¿no? Como esos diálogos platónicos, pero acá es personal, entre Boecio, que se desahoga con esta mujer, que es la filosofía. La filosofía lo consuela. Obviamente es una construcción literaria. Boecio pone en labios de la filosofía su propio pensamiento. Pero es un pensamiento en un contexto sumamente trágico. Él está en la cárcel realmente, ¿no? No es que es un invento. Él realmente escribe este libro en la cárcel y es decapitado finalmente, ¿no? Y deja su manuscrito, que después va a ser recuperado muchos siglos después por el pensamiento cristiano, ¿no? Entonces ya ustedes saben la Suma Teológica de Santo Tomás y van a ver en muchos lugares, como dice Boecio, ¿no? Citando la autoridad de Boecio. Creo que es muy interesante, muy importante recordar a este hombre que, entre paréntesis, fue canonizado, San Severino Boecio, ¿no? Su fiesta se celebra en Pavia. Pero acá no habla en términos teológicos, aunque es un pensador cristiano, ¿no? Entonces ahora vamos a la frase, después de 7 minutos de introducción. La frase dice: son muchos los que deben su renombre a la falsa opinión del vulgo. Es una frase que ustedes entienden perfectamente y que, de nuevo, señala la dialéctica entre el ser real y el ser representado. En este caso, el ser representado consiste en la falsa opinión del vulgo. O sea, el vulgo, lo que Séneca en la tradición latina, ¿no? Que Boecio rescata, Boecio tiene mucho de estoico, la turba, ¿no? La opinión pública, la dictadura de la mayoría. Entonces, esta mayoría, que Boecio lo llama vulgo, tiene una falsa opinión de las cosas. Y esa falsa opinión de las cosas produce renombre, o sea, popularidad, de personas o de cosas que intrínsecamente no tienen las cualidades que merecerían esa popularidad. Vale decir que hay una disonancia entre la opinión del vulgo y la cualidad intrínseca de la cosa, ¿no? Puede ser un producto, desde, no sé, una crema o un medicamento, o puede ser un músico, o puede ser un líder político, o una ideología, o un partido, o lo que sea, ¿no? Todo esto que es popular no gracias a sus méritos intrínsecos, sino gracias a la falsa opinión del vulgo. Y esto nos recuerda algo que hoy es absolutamente actual, por eso se los propongo, el hecho de que la falsa opinión del vulgo, débil y frágil por sí misma, es aún más frágil a causa de que no tenemos una relación inmediata con las cosas, sino que nuestra relación con las cosas está mediatizada por el marketing,
que es uno de de las dimensiones más importantes de la vida actual, ¿no? Contemporánea nuestra. O sea, todo lo que nosotros vemos, lo que sabemos acerca de cultura, de política, de ciencia, de comercio, etcétera, lo sabemos ya no por una relación inmediata con la cosa, sino mediatizado por campaña de marketing, ¿no? Y esto es enormemente trágico. Hemos visto que todo el siglo XX y muchas realidades muy trágicas del siglo XX ha sido un producto de enormes campañas de marketing o de propaganda política. Y el marketing, como dimensión de la vida humana, no ha hecho más que crecer. No ha hecho más que crecer, ¿no? Y entonces digo, esta relación entre la falsa percepción del vulgo y la cualidad intrínseca de la cosa y la popularidad de la misma, esta dialéctica que encontramos ya en labios de esta mujer, ¿no? De energías extraordinarias, que es la filosofía, que yo, en fin, hoy se hace mucho más relevante gracias a la mediatización del marketing, ¿no? Podía dar un montón de ejemplos, pero bueno, no quiero ser tan largo, y quería también recordar este personaje injustamente olvidado, que tiene una enorme importancia, ¿no? Quizás subterránea, desconocida, pero real, en la vida de hoy, ¿no? Que es Severino Boecio. Bueno, espero que sea de su interés, que tengan un muy buen día.